¿Me escuchan? Está muy bien. Buenos días. Un poquito más de ánimo, chicos. Buenos días. Bien, ¿cómo andan? No voy a hablar de fútbol porque si hace la introducción un brasilero, creo que es mejor dejarlo ahí y no hacer ningún comentario. Así que, pero gracias por la introducción, Michael. Es un placer para mí poder estar acá con ustedes en esta mañana, en esta semana. Sinceramente, poder compartir la palabra de Dios, como decía Michael, también algo que Dios fue poniendo en mi corazón, mientras iba orando y pensando qué es lo que podría transmitirles, qué es lo que podría compartir en esta semana bajo este tema: cree que nada es imposible. ¿Cómo podemos usar esta semana para animarnos, para de verdad enfocarnos en Dios y aprender y ver, bueno, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que Dios especialmente te quiere enseñar a vos? Pero antes de empezar, simplemente rápidamente introducirme también un poquito más quién soy. Como dijeron, David Kunz es mi nombre. Yo nací y crecí en Suiza, papá suizo, mamá argentina. A la edad de 8 años me convertí y después a la edad de 21 años estaba estudiando inglés en Nueva Zelanda. En ese tiempo estaba trabajando en un banco en Suiza, banco privado. Mi meta en la vida era simplemente hacer mucho dinero, carrera en el banco. Pero bueno, Dios ahí tocó mi corazón estando en Nueva Zelanda. Pude hacer un nuevo comienzo en mi fe y fue ahí cuando Dios me llamó a la obra misionera. Fue ahí cuando Dios me llamó y dijo: quiero que dejes todos tus planes, que dejes de atrás todo lo que estabas haciendo, todo lo que querías hacer en tu vida y que me sirvas. Y bueno, no fue fácil, sinceramente fue durísimo esa decisión, pero bueno, por la gracia de Dios, ahí en 2005 tomé esa decisión. Fui a Argentina a estudiar a Palabra de Vida en el Instituto Bíblico. Es ahí donde conocí a Priscila, mi esposa ahí arriba, que está traduciendo para los chicos. Fuerte aplauso para Pri. Así que ahí fuimos compañeros, estudiamos los 2-3 años de soltero, nos casamos, hicimos un cuarto año después del casado como matrimonio, tiempo hermoso, preparándonos, equipándonos, entrenándonos para lo que Dios tenía para nosotros en el futuro. Y estábamos orando, no sabíamos a dónde ir, qué es lo que Dios quería que hagamos. Y bueno, después fue claro que Dios nos quería tener en Suiza, así que fuimos, durante 5 años estuvimos sirviendo en mi iglesia local, en otro ministerio allí en Suiza. Por 5 años, ahí es donde nacieron nuestros hijos. No sé si andan acá, está Felipe, Olivia y Lara, que son nuestros hijitos, ¿están ahí? Ahí está Felipe, ahí atrás, en el fondo. A ver, dale, saludá. ¿Las nenas dónde están? ¿Están arriba? Ok, no, las nenas, después otras 2 rubiecitas, que bueno, Olivia y Lara, que también son 2 de nuestras hijas. Los 3 nacieron en Suiza. Y después Dios nos llamó, o después Dios nos guió para ir a Argentina. En el 2016, por 6 años, fuimos después a Argentina, volvimos a Plata Vida, estuvimos allí sirviendo por 6 años. Yo estuve a cargo del programa bilingüe, como si algunos lo conocen, un año para estudiar la Biblia allá en Argentina, para chicos de habla inglesa, habla alemán. Y después de 6 años, Dios de vuelta cambió nuestros planes, nos trajo un nuevo desafío en nuestra vida, que implicaba dejar Argentina e irnos al Reino Unido para liderar el ministerio de Palabra de Vida allí. Que bueno, en el tiempo cuando llegamos era, aunque existía hace muchos años, era más un trabajo de rearrancar, pionero, el ministerio, que bueno, ya solo había quedado una familia. Así que bueno, por la gracia de Dios pudimos llegar allí en agosto del 2022. Y bueno, y ahora agradecido como Dios fue añadiendo personas, tenemos un buen equipo, y bueno, despacito, paso a paso vamos creciendo, vamos alcanzando más personas. El año pasado venimos por primera vez al campamento con 8 chicos. Así que también fue una bendición, y este año ya somos, entre las 2 semanas creo, son casi 30 chicos que están viniendo, así que de Escocia especialmente y de Irlanda, así que bueno, una bendición de verdad. Pero bueno, no me quiero extender porque no se trata de mí ni de lo que nosotros hacemos, sino de verdad queremos enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos quiere enseñar, pero igual quería comentarlo un poquito para que sepa quién está acá adelante. Y perdónenme, como supongo se dan cuenta, mi acento es argentino, así que yo hablo castellano de Argentina, así que espero que no diga nada mal, nada incorrecto. Si lo digo es pura inocencia, porque simplemente no sé, ¿okay? Pero bueno, antes de arrancar quiero también hacer una vez más una oración, después ya metemos el mensaje de esta mañana. Señor, gracias por poder estar aquí en esta mañana. Gracias por cada uno de los jóvenes que has traído a este lugar con un propósito,
como vamos a estar viendo en todos estos días, Señor. Desafíanos, habla a nuestros corazones, Señor. Rompe esas barreras, muros, tal vez que están ahí, sino corazones fríos, los chicos que están alejados de ti, chicos que todavía capaz no te conocen, los que no quieren saber nada de ti, Señor, pero están aquí. Si tú los has traído por un propósito, háblanos a través de tu palabra, desafíanos, anímanos, Señor. Y ayúdanos a aprender de que si queremos, nada es imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para comenzar, en esta mañana, de vuelta, nada es imposible. Y creo que cuando vamos viendo la vida, cuando vamos pasando por el mundo, toda nuestra vida está llena de cosas imposibles. Todos constantemente nos enfrentamos a desafíos, situaciones que son difíciles, que parece que no sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a sobrellevar capaz ciertos obstáculos en nuestra vida. Y estamos ahí y decimos, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que hasta cuando vemos la historia del mundo, se trata constantemente de imposibles que el ser humano constantemente trata de sobrepasar, de crear algo nuevo, de inventar algo nuevo. Y de repente, algo que parecía totalmente imposible se hace realidad. Quiero mostrarte una foto. No sé, capaz si ya vieron lo que es un auto sin conductor. No sé, yo a veces, yo me siento joven, aunque tengo 41 años, pero me siento joven todavía. Pero yo me acuerdo cuando tenía la edad de ustedes, esto solo se veía en las películas y parecía algo muy lejano, que algún día va a existir un auto real en las calles sin conductor. Pero hoy, lo que parecía hace un tiempo imposible, hoy es posible. Después la próxima foto, lo encontré ahí, es un plan de la NASA para llegar a Marte. Ahora, creo que humanamente es algo totalmente imposible. En un momento era imposible llegar a la Luna y el ser humano lo logró. Ahora, la meta está, la NASA tiene la meta, ese plan de algún día capaz hacer posible, de vuelta a lo imposible, de llegar a Marte. ¿Será? ¿Lo veremos? ¿Lo experimentemos? De verdad no tengo la menor idea. Pero es algo imposible que la gente, las personas están trabajando para llegar a esa meta. Y quiero mostrarle, como de modo de introducción, un pequeño video de qué es lo que es el capo de los capos de las cosas, de las misiones imposibles. Así que, para ver cómo él, o el Tom Cruise, ahí de la última película, cómo hizo él posible, lo imposible de saltar una montaña. ¿Sí puedes pasar? Esa no es la idea, no, la promoción no era la idea. Esa no es parte de lo que yo quería mostrar, así que no me hago cargo de lo que ven. Si puedes poner rápido los subtítulos y el sonido, prenderlo, que está muteado. No se quiere mutear. No se quiere mutear. ¿Dónde está? ¿Cómo? I see the train, what about it? And you have a parachute. A parachute. Parece imposible, pero lo vamos a lograr. Solo tienes que introducir los datos de tu coche y consigues el mejor precio de venta. Sin agobio, sin estrés. Y en una sucursal lo vendes. Vende ya tu coche en compratucoche.es. ¡Lo puse! ¿Sabes cuánto vale este coche? Y en una sucursal lo vendes. Por cada vez que pasamos el video me dan plata, por eso lo estamos pasando. ¡Lo puse! Te dan la comisión. ¿Sabes cuánto vale nuestro? Si no abrimos en YouTube, no pasa nada. Si no abrimos en YouTube, no en el PowerPoint. Y lo sigo, no pasa nada. ¿Lo logramos o no? Ahora intenta quitar el ring. Abrirlo en YouTube si no. Para. Sí se puede, yo creo que. Sí se puede. Vamos, un cliente, ya hay un cliente. Ya se me uno.
Ya no me aparece para el monitor. Ten en mente que no, tienes que seguir y siempre dejar un poco de espacio para que ponga luego en el stream, en el YouTube, pongo lo que está en la pantalla. Así. Bueno, si no sigo hasta que lo tengan ahí, no hay ningún problema. ¿Sigo? ¿Sigo? No, Estoy avísame cuando esté listo y lo pasamos. Muy bien. Hay muchas circunstancias en la vida que de vuelta, que parecen imposibles, como en teoría el video que les voy a mostrar, que lo vamos a ver después, así que traten de recordar, de seguir el hilo. Pero que de alguna y otra manera tratamos de sobrepasar esos obstáculos. Pero también tenemos en la Biblia, tenemos un montón de situaciones, tenemos un montón de ocasiones que parecen situaciones imposibles y que después muestra cómo Dios hace posible lo imposible, cómo Dios usa personas que creen en Él para hacer posible lo imposible. Algunos ejemplos que me anoté, hay muchísimos más, pero simplemente algunos ejemplos conocidos que tenemos. Que por ejemplo, el pueblo de Israel enfrente del Mar Rojo, cuando estaba Moisés ahí, era imposible esa situación, pero Dios hizo el milagro. Ellos creyeron en lo imposible y Dios lo hizo posible. David y Goliat. Capaz se acuerdan también de Elías y los profetas que estaban adorando a Baal. Estaban orando para que caiga fuego del cielo. Y Dios de vuelta hizo imposible lo imposible. Jonás y el pez. El nacimiento de Jesús, la pesca milagrosa, la alimentación de los 5.000 y muchísimos tantos más milagros que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, a donde Dios hace posible lo imposible. La resurrección, lo aún después los apóstoles también que hicieron un montón de milagros. Pero creo que cada uno de nosotros muchas veces, de repente en nuestra vida nos encontramos con situaciones también que parecen imposibles. Nos encontramos ahí en esa encrucijada, en esa situación que no sabemos para dónde ir, que no sabes qué hacer, estás desesperado, te pones ansioso, nos ponemos ansiosos, estamos ahí desesperados, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos ahora? No sé, capaz, a veces, no sé lo que estás pasando, de vuelta, no sé. No te conozco personalmente, no sé de dónde venís, no sé la situación de tu familia, pero tal vez son problemas en tu hogar, en tu familia, que parece imposible lo que estás viviendo. Está tan terrible y tan difícil que no sabes cómo vas a encontrar una solución o cómo eso de alguna manera se va a solucionar. Tal vez otra situación imposible es que no te está yendo bien en la escuela o te están haciendo bullying, que peleaste con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. Y ahora te sentís solo, te sentís sola. Tal vez, o tuviste un examen que parecía imposible de pasarlo, o tal vez pronto tenés un examen, tenés un test, tenés algo que hacer que parece imposible de lograrlo. No sabés qué estudiar, no sabés qué hacer de tu futuro. De vuelta, capaz, por diferentes razones, te sentís solo, sola. Estás lleno de miedos, de ansiedad, tal vez hasta depresivo, depresiva. Capaz nadie lo sabe, porque lo escondés. Porque es solo algo que está ahí, lo vas pensando en tu pensamiento y el dolor lo vas llevando en tu alma. Pero por afuera lo fingís. Y nadie lo sabe. Tal vez te sentís que nadie te entiende. Tal vez y hasta vos misma o vos mismo te estás entendiendo. No le encontrás sentido a la vida. Por todos los imposibles. No le encontrás sentido a nada. Y tal vez hasta estás o has considerado tomar decisiones drásticas y terminantes en tu vida. Tal vez en la iglesia donde estabas te cuesta. Tal vez ahí sentís que nadie se interesa por vos. Tal vez te sentís solo en las redes porque nadie te sigue, nadie te da likes, que a los otros amigos sí. Tal vez hasta algo imposible o sin sentido es la fe, es Dios, es la Biblia. Porque todo lo que te explican, todo lo que escuchás, lo que predican, no tiene sentido. Es algo lejano a vos. No, ¿para qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué aún estoy acá?
Capaz creciste en una familia cristiana y nunca has sentido nada de las cosas. Porque no crees. O tal vez hasta sentís que eso no te ayuda. Te complica la vida más que te ayude. O tal vez en otras situaciones, circunstancias, conflictos, problemas que estás viviendo, que todo se ve imposible. Pero ¿sabes? Algo que sí sé, y algo que sí estoy convencido que creo, es que Dios te trajo acá. Te trajo en esta semana con un propósito y te quiere ayudar. En la situación que estés. No importa lo que sea, porque Dios se interesa por cada uno de nosotros. Se interesa por vos y se interesa por mí. Pero también algo creo que tenemos que tener en cuenta mientras vamos pensando y vamos analizando las cosas, es que vivimos en un mundo corrompido por el pecado, lleno de maldad y de corrupción por causa del pecado. Hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar. La maldad, el sufrimiento siempre van a estar presentes, porque eso es lo que nos explica la Biblia. Eso es la cosmovisión cristiana nos muestra, nos da respuestas al sufrimiento, nos da respuestas a por qué hay tanta maldad en este mundo. La vida por eso está llena de frustraciones y conflictos. Pero la gran pregunta ¿cuál es? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo cuando te encontrás en esas situaciones? ¿A dónde vas? Con tus dudas, con tus preguntas. ¿A dónde buscas respuestas? ¿Sobre qué? ¿Sobre cuáles son los valores? ¿Cuál es la cosmovisión tuya de la vida? ¿Sobre cuál basás las decisiones que vas tomando en la vida? ¿Cuáles son las verdades o los valores que te guían en esta vida y que te dan sostén? Y que te dan sentido de alguna manera, más cuando te encontrás en esas situaciones que son reales. Que son reales. Porque nosotros creemos firmemente en el Dios creador que se reveló a nosotros a través de la Biblia, a través de Jesucristo y la creación. Y que Él sí tiene respuestas. Que Él sí nos puede dar claridad del porqué, de las verdades. Tiene respuestas hacia el origen de nuestra vida. Nos puede dar el propósito, el sentido por el cual estamos acá. Porque sabemos, como también escuchamos ayer, solo en Él hay palabras de vida. Pero antes de seguir, me están diciendo que el video está listo. Así que si quieren pasarlo. Perdón, tenemos que cortar, no podemos seguir en otro momento seguimos la película. Él logró lo imposible. Tenía ese obstáculo enorme que tenía que lograr. No quiero contar la película por lo cual no nos vieron. Pero está en mi situación, Tom Cruise. ¿Y qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y bueno, pero ahí con fuerza, con teniendo fe, ¿él qué hizo? Hizo ese paso con coraje. Fue y creyó en lo imposible. Él creyó que podía hacerlo, que podría lograrlo. Lo que parecía que esa montaña, ese obstáculo tan grande era imposible. Y en Hebreos 11:6, pues acá. En Hebreos 11:6 dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque debemos creer que Él existe, que Él es el Dios creador, y por eso nos da propósito, nos da vida, tiene sentido nuestra vida, porque nos da la respuesta del origen de la vida. ¿Y por qué estamos acá? Y tiene respuestas para todos, porque Él fue el que nos creó, pero también que Él tiene el poder para bendecirnos, para ayudarnos, para guiarnos. Porque creer que Él existe significa que estamos absolutamente convencidos de la autoridad y poder de quien representamos, lo cual me da el coraje de hacer cualquier cosa por Él. Si yo de verdad creo, confío,
sé que Dios existe, tengo esa fe, entonces, como Tom Cruise, no tengo que tener miedo de nada. Puedo hacer cualquier cosa, porque tengo al Dios creador, el Dios todopoderoso, que está de mi lado, a quien yo represento. Entonces no hay nada que no pueda hacer de la mano de Él. Tengo otro video más para mostrarle de otro ejemplo. Espero que también funcione. Verá que sin subtítulos, así que capaz funciona un poquito mejor. No sé si vieron la película de Trudy. No sé si vieron la película. Es una joven americana que parecía de vuelta. Era en un tiempo que era imposible, más que nada para las mujeres también, de ese tiempo, de nadar, de competir. Y ella dijo, yo quiero cruzar el canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. Yo lo voy a cruzar nadando. Y le hicieron la vida imposible. No lo vas a lograr, es imposible. Hasta le trataron de hacer trampa para que no lo logre. Pero ella creyó, lo voy a lograr. Y miren la historia. Como decía, una historia verídica de una chica joven que tenía todo en contra, pero creyó. ¿Pero en qué creyó? ¿En qué fue lo que ella la llevó a hacer posible lo imposible? Ella creyó, tuvo fe en su propia capacidad, en que basado en su capacidad ella podía lograr esta meta, y lo logró. Pero volviendo a Hebreos, el versículo que vimos antes, cuando nosotros hablamos de creer que nada es imposible, hablamos siempre de que esa fe no está, o esa creencia, ese creer, no está basado en nosotros, en nuestras capacidades, en mis talentos, en lo que yo puedo lograr, sino está basada en Dios. Y déjame decirte que creo que también es algo muy importante, porque no sé de vuelta qué crees o qué es lo que la gente te dice, pero la fe cristiana, cuando hablamos de la fe cristiana, no es una fe ciega. No es que tenés que creer y decir, bueno, no, es que en sí de verdad no sé bien por qué, simplemente creo, porque Dios tal vez existe y no tengo cero evidencias para basar sobre lo cual baso mi fe. Eso sería una fe ciega, pero ¿sabes qué? No es así. Nuestra fe está basada, cuando hablamos de fe, de lealtad, de confianza, de confiar, está basada en evidencias. Porque nosotros todos, cada uno, cuando creemos en algo, siempre está basado en evidencias. Confías en tus amigos o en tu amigo basado en evidencias. Le confías por la relación que tenés con él. El banco te confía o te da un crédito basado en evidencias. Por eso nosotros también, nuestra fe, la fe bíblica cristiana, está basada en evidencias. Si lees Juan, el Evangelio de Juan, por ejemplo, al final, Juan lo que dice, él dice que nos registró un montón de milagros, que el Evangelio es el registro de milagros, que los discípulos vieron. Eso es evidencia. Es que fue algo real, algo que existió, para que nosotros podamos creer que Jesús es Dios. Y es más, Juan después al final, también en el capítulo 20, dice que había muchísimo más para contar, pero que no había suficientes libros para llenar por todos los milagros, todas las evidencias que existen para demostrar que Dios existe, que Dios es real y que Cristo Jesús vivió y que es el Hijo de Dios. Porque por eso creemos, porque hay evidencias innegables de que Cristo es real, que vivió, que hizo milagros, murió en la cruz y resucitó de los muertos. La fe cristiana no es ciega, está basada en evidencias, y mucho más evidencias que cualquier otra religión y que cualquier otra fe. Por eso cuando nosotros decimos que creemos que nada es imposible, nuestro objeto de fe no soy yo, no es mi capacidad, sino es Dios, ese Dios creador del universo, que tiene poder ilimitado, fuerza limitada, conocimiento ilimitado, sabiduría ilimitada, un amor increíble,
una compasión incomparable y alguien que nunca cambia. Pero bueno, de modo de introducción, simplemente algunos pensamientos que les quise dar, pero ahora, ¿qué implica eso para mí? ¿Cómo podemos ahora tomar todos estos conceptos y de alguna manera hacerlo práctico para mi vida? En estos días que vamos a estar juntos, compartiendo y aprendiendo, ¿cómo puedo ahora tomar esto y que de verdad desafíe y anime mi corazón? Porque si estoy pasando por estas situaciones difíciles, imposibles, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo sobrellevo estas situaciones? Y queremos enfocarnos, queremos ver la vida de un joven. La vida de un joven que también vivió muchas cosas difíciles. Pero ¿sabes qué? Algo lo que lo caracteriza es que nunca dejó de confiar y de creer en Dios. Ahí ya me lo pusieron. Que es la vida de José. José vivió muchas cosas difíciles, pero nunca dejó de confiar y de creer que Dios podía hacer posible lo imposible. La vida lo trató mal, muy mal. Capaz, creo que muchísimo peor que la mayoría de nosotros. Capaz ahí, por de vuelta, no conozco tu historia, pero vivió muchísimas cosas muy feas. Pero en todo momento, siempre siguió creyendo en que Dios es fiel. Pero también creo que es algo muy importante entender, que también lo vamos a ir viendo en estos días, es que Dios tiene sus tiempos y sus maneras de tratar con nuestra vida, que muchas veces son diferentes de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros deseamos y de lo que nosotros esperamos. Pero Dios siempre es fiel. Y Dios siempre, en su tiempo, en el mejor tiempo, se manifiesta. Porque sabes que Él siempre escucha tus oraciones y siempre responde. Capaz no de la manera que yo lo quiero, que yo lo deseo, pero siempre va a responder. Porque siempre te escucha. Alguien describió la vida, si me puedes poner el próximo, describió a José de esta manera. En este sentido, podríamos decir que José muestra el triunfo de la fe. José nunca se quejó y nunca se dio. Fue amado y odiado, favorecido y maltratado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento de los 110 años de la vida de José pareció apartar los ojos de Dios o dejar de confiar en Él. La adversidad no lo endureció, no endureció su carácter. La prosperidad no lo arruinó. Era el mismo en privado que en público. Era un hombre verdaderamente grande. Por eso en estos 4 días lo que quiero ver es que en primer lugar, hoy vamos, en los minutos que nos quedan, ver cómo Dios rescata. Dios te rescata. Mañana vamos a ver que Dios te da propósito. El jueves que Dios te protege y te guía. Y el viernes vamos a terminar con que Dios te quiere usar para impactar tu generación. Basado en la vida de José, aprendiendo las situaciones que él vivió y después cómo podemos aplicar eso a nuestra vida. Y mira, si pones la próxima, no vamos a pasar el video. No, pero volvemos, solo para la foto. Una montaña rusa. Eso fue la vida de José. Sub y bajas constantes, cambios constantes. De repente parecía que se estaba hundiendo, de repente todo estaba bien, y cuando estaba todo bien, de vuelta, bajaba y todo parecía de vuelta que iba de mal en peor. No sé si vieron a veces esos videos de los chicos que se desmayan mientras están ahí en la montaña rusa, que están ahí a los gritos y de repente están ahí, que están desmayados, después se despiertan y están a los gritos. Así a veces parece la vida de José, una montaña rusa constante. Y creo que eso es algo que me impactó mientras yo me iba preparando, que a veces uno se olvida. Pero creo que de alguna manera eso nos va a ayudar también a identificarnos con su vida, pero también ser desafiados, porque Él tiene autoridad. Tendría autoridad para hacer, podría haber hecho lo que quería, pero Él constantemente, como decimos, y lo voy a decir constantemente de vuelta, que Él siempre confió en la soberanía y la fidelidad de Dios. Y en toda su vida lo que vemos es la constante, lo que vemos en Dios, la fidelidad de Dios, siempre hay.
La vida de José era un sub y baja, pero Dios siempre estando ahí. Dios siempre estando ahí y ayudando. Pero para darles un pequeño, o la próxima placa, una vida marcada por pruebas y dificultades. Y déjame darte un pequeño resumen de su vida, para recordar capaz algunas historias que has escuchado, pero de vuelta para entrar en la historia y saber dónde estamos y recordar quién es José. Tal vez algunos se acuerdan que él creció cuando era chiquitito, él creció con su abuelo que era Labán, por un par de años, pero después su papá Jacob, capaz recuerdan, no se llevaba bien con su suegro Labán, se pelearon por las mujeres, por las hijas de Labán, por Lea y Raquel, pero después también con el rebaño, diferentes situaciones, se pelearon. Y de repente, la familia Jacob decidió, nos vamos, y dejamos a la familia. Así que de repente, cuando era chiquitito, se supone, a ver si más o menos se hacen los cálculos, puede ser que tenía 6 años José en ese tiempo. A los 6 años, de repente, de un día al otro, tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar a su abuelo. Y después él fue testigo de la situación, capaz se acuerdan también, de la relación de Jacob con su hermano Esaú. José, de vuelta chiquitito, vio todas esas cosas. Él fue testigo de todas esas dificultades, esas situaciones difíciles que su papá estaba pasando. Después se acuerdan, tal vez su madre, Raquel, fallece cuando su hermano menor, Benjamín, nace. De vuelta, no sabemos exactamente, pero cuando hacemos más o menos los cálculos, puede ser que tenía entre 6 y 10 años. Así que perdió a su madre entre los 6 y los 10 años, José. En ese tiempo también fallece su otro abuelo, o fallece su abuelo, Isaac. Después crece en una familia compuesta, totalmente disfuncional como teníamos hoy, con hermanastros, con un padre que tenía diferentes esposas, sin madre, con solo un hermano de sangre, con un padre que hacía diferencias. Capaz se acuerdan también que lo amaba José muchísimo más que los otros hermanos, que hacía un trato no solo emocional diferente, sino también con cosas, que le regalaba esa túnica especial. Y para darte una idea de la definición de una familia disfuncional, porque de vuelta capaz hay cosas que ahí te puedes identificar. Una familia disfuncional es aquella en la que las relaciones y dinámicas internas no funcionan de manera saludable, causando problemas emocionales y de comportamiento en sus miembros. Estas familias a menudo experimentan conflictos, mala comunicación, abuso, falta de límites, lo que dificulta la satisfacción de las necesidades emocionales de sus integrantes. ¿Cuál es el impacto? Las familias disfuncionales pueden tener un impacto significativo en la salud mental y el bienestar de sus miembros, especialmente los niños. Los problemas comunes incluyen baja autoestima, problemas de confianza en sí mismos, ansiedad, depresión, dificultades en las relaciones interpersonales, adicciones y otros comportamientos problemáticos. ¿Por qué me lees todo esto, David? Porque capaz esa es tu situación. Capaz eso es tu vida. Lo que te quiero demostrar es que José vivió lo mismo, que te entiende y podés animarte en la vida de José, de ver cómo él reaccionó en esas circunstancias, que pasó lo mismo que vos. ¿Qué más? No terminó acá todavía. Odiado por sus hermanos. Los otros 10 hermanos lo odiaban, lo abandonaron, lo quisieron matar, después capaz se recuerda a mí que lo quisieron vender como esclavo. A los 17 años, cuando ahí los hermanos lo venden, los ismaelitas, a los 17 años, de repente se encuentra como esclavo solo en Egipto, sin la familia. Entregado por sus propios hermanos. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí. Dios lo bendice y le da éxito. Pero aún haciendo las cosas correctamente, injusticias. La situación ahí con la esposa de Potifar y termina en la cárcel. Después interpreta los sueños del copero del panadero. Se hacen verdad, pero de vuelta se olvidan de él. Pasan 2 años, está en la cárcel y después recién ahí se acuerda. Ahí estaba José cuando el faraón tuvo su sueño.
Y ahí de repente Dios lo saca. Y Dios empieza a usar a José de una manera increíble, de gran manera, para salvar al mundo. Que estaba en un momento que se estaba perdiendo por todo el tiempo de hambre que se venía. Ahí al final de su vida, después de todo el sufrimiento, sí llegó a la cima, sí, de alguna manera podemos decir fue recompensado, tuvo éxito, humanamente hablando. Pero el camino no fue fácil. Pero la clave para entender, si me puedes poner la próxima placa, la encontramos en lo que él dice al final de su vida. Ahí en Génesis 50, cuando ya falleció su padre, sus hermanos tuvieron miedo. ¿Qué nos va a hacer José ahora? Que ya era el segundo ahí en Egipto, bajo el faraón, tenía todo el poder. Y sus hermanos estaban ahí con él. Y después ellos tenían miedo que ahora se iba a vengar por todo lo que ellos le habían hecho a él. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Pero Dios dispuso todo para bien. José, ¿cómo puedes decir algo así después de todo lo que viviste? ¿Cómo puedes decir algo así? Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Es más, no solo que les perdonó, sino que yo las voy a cuidar, no se preocupen. No importa toda la maldad que me hicieron. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Por eso la historia de José es una demostración más de la fidelidad de Dios y su intención de salvar y rescatar la humanidad, más allá de sus fallas y del pecado. Porque a través de la vida de José, ¿Dios qué hizo? Salvó al pueblo de Israel. Porque Jacob y toda la familia estaban ahí y se estaban muriendo de hambre. Pero Dios los cuidó, porque Dios tenía un plan todavía, porque Dios había prometido que a través de Abraham, de la simiente de Abraham, iba a nacer el Salvador, Jesucristo. Y Dios tenía que cumplir esa promesa para que hoy podamos estar acá y como ayer escuchamos, el Evangelio, podamos tener salvación y podamos tener vida eterna. Dios tenía que cuidar a Jacob y su familia, porque sobre ellos estaba la promesa. Entonces ahí Dios muestra su fidelidad usando a José, pasando por todas esas dificultades, pero porque tiene un propósito más grande, porque había un plan mayor, porque Dios de vuelta iba a usar a José ¿para qué? Para salvar a la nación o a la familia de Jacob, y como eso después, como consecuencia, que se iba a crear, iba a formarse el pueblo de Israel, y después de ahí, como sabemos, miles de años después, que Jesús iba a nacer. Pero Dios en un principio nos creó para tener una relación íntima con Él, en Génesis 1. Pero lamentablemente sabemos que el hombre falló, pecó, y por eso estamos separados de Dios. Y por eso vemos todo, como veíamos al principio, ese mundo está corrupto y está perdido. ¿Y sabes qué? Esto de la vida de José, esto es lo que constantemente vemos en la Biblia, que es un Dios. Un Dios que siempre viene a buscarte. Que Dios que viene al rescate porque te quiere salvar. Que Dios te quiere ayudar. Que Dios te quiere dar propósito. Que estás donde estás, no por causa de Dios, sino por causa del pecado y la maldad. Pero aún ahí, Dios está constantemente mostrando su fidelidad para ayudarte. Eso es la verdad bíblica. Y ya terminando, no les voy a leer todo el versículo de Efesios 2. Pero Efesios 2, los versículos 1 al 10, nos hablan una vez más del bendito y santo evangelio. Que Dios vino, que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz, que resucitó después de 3 días para salvarte. Porque dice los primeros versículos de Efesios 2, que estamos muertos en delitos y pecados. Y por eso estamos sin esperanza, por eso estamos separados de Dios, por eso necesitamos salvación. Pero de vuelta, como Dios usó a José y mandó a José para salvar al pueblo de Israel, para salvar, para cumplir su promesa en algún día que iba a nacer Jesús, también acá nos muestra el versículo 4 de Efesios 2, dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Y el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Como escuchamos ayer, exponiendo nuestra